La semana pasada iniciamos una serie aquí en Piedra que hemos titulado Cristo sobre todo. Estamos en la epístola de Pablo a los Colosenses. Hoy estamos entonces en el capítulo 1 todavía, pero vamos a ver por la gracia de Dios los versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1, acompáñame allí. Es la página 1210, si tienes una NBLA. Colosenses capítulo 1, leeremos los versículos 3 al 8. Yo he titulado este sermón, Cuando la gracia llega a tu vida. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Si lo tienes ahí, te puedes poner de pie, por favor, para leer juntos la palabra de Dios. Leeremos, de hecho, los primeros dos versículos todos juntos. Escucha ahora, por la gracia de Dios, a Dios hablando a su iglesia. Leemos juntos. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, venimos ante ti otra vez y te pedimos lo que cantábamos, que tú seas nuestra visión. Dicho de otra manera, que cuando abramos los ojos te veamos a ti. Una parte de nosotros, ojalá y todo de nosotros desea que eso sea Maranata, que sea que tú vengas en esta misma mañana. Ven pronto, Señor Jesús. Pero también deseamos que tú vengas y nos visites en esta mañana. Que tu presencia, que tu gloria llene este lugar. De tal manera, Señor, que al leer tu palabra digamos, Dios me habló. Y que al escuchar tu palabra siendo expuesta podamos decir, es que Dios nos habló. Y que al ver cómo Dios transforma nuestra vida, digamos, es que Dios me habló y me acompañó y me perdonó y me amó y me transformó. Porque oramos en el nombre del Dios que habló, nos acompañó, nos amó, nos transformó y nos perdonó. En el nombre de Jesús. Amén. Hay ciertos mensajes que cuando Dios permite que ocurran, se quedan, se permean, se vuelven parte como de la sociedad y se vuelven parte de la iglesia. Cuando pienso en esto, pienso de inmediato, hay un sermón que yo estoy seguro que no pasa un domingo sin que alguien lo mencione. Es el sermón clásico del pastor Jonathan Edwards que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Yo mismo lo he mencionado aquí, por lo menos en una ocasión o dos. Él lo predicó el 8 de julio de 1741 y hoy en día, casi 300 años después, se sigue leyendo, usando, citando todo el tiempo. Son de esos sermones, que transforman la cultura y la sociedad. ¿Y qué decir de este otro mensaje? Yo lo pongo en pantalla y estoy seguro que muchos aquí lo van a reconocer. ¿Saben cuál es? ¿Alguien aquí reconoce ese sermón? Levanta la mano para ver que no estoy solito. Este es el mensaje chocante del pastor Paul Washer. Él lo predicó en Alabama en el 2002 y sigue dando frutos hoy en día. De hecho, personalmente yo conozco al menos dos personas, una de ellas sentada aquí en esta iglesia, que conocieron al Señor a través de este mensaje de YouTube, que está en 240p. Si tú no sabes lo que es 240p, 1080 HD, vele restando.
y se ve así como si fuera en Super Nintendo de calidad. Y sin embargo, ha hecho un profundo impacto en la vida de muchísimos. A mí mismo me sirvió bastante en un momento especial de mi vida, a pesar de que hace 22 años de él. En ese sermón yo recuerdo que el pastor Washer hace la siguiente comparación. Él dice, ¿qué pensarían si yo dijera, mira, perdón, llegué tarde, es que estaba en la autopista y de repente una patana me chocó de frente? Entonces por eso llegué un poquito tarde. Y que tú lo mires y dices, este hombre o está absolutamente lunático o es un mentiroso, ¿cierto? Porque a nadie lo choca un camión a 100 kilómetros por hora y lo deja ahí de que hablando, ¿verdad? Eso es justo lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo en esta mañana, si tú lees tu Biblia en el versículo 6, es que nos dice lo que pasa el día que oyemos, el día que oímos y comprendimos la gracia de Dios en verdad. El momento en que la patana de la gracia de Dios nos choca. ¿Qué pasa en la vida de una persona cuando Dios lo choca de frente? Y esa es nuestra hoja de ruta. Cuando la gracia llega, brota un fruto dulce que Dios mismo hace crecer. Cuando la gracia llega, brota un fruto dulce que Dios mismo hace crecer. Y esta es nuestra idea central. Por favor, quédate con esto. Cuando comprendes, ¿no? Cuando comprendes la verdad de la gracia de Dios en el Evangelio, tu vida empieza a rebosar de fe, esperanza y amor. Cuando comprendes la gracia de Dios, la verdad de la gracia de Dios en el Evangelio, tu vida empieza a rebosar de fe, esperanza y amor. ¿Están listos? Creo que sí que están listos. Así que vamos a empezar viendo cuando la gracia llega. Esta carta vimos la semana pasada que está escrita por ¿quién? Por Pablo, pero Pablo dice que está escrita por el apóstol Pablo a propósito, no para que crean que él tiene un sobrenombre, sino para que sepamos que está escrita por Dios a través de Pablo. Pero si tú tienes ahí tu Biblia abierta, lo tengo aquí también en pantalla, tú vas a notar algunas palabritas que hacen muy interesante este texto. Dice el versículo 4, ¿hemos qué? Oigan, hay un espíritu aquí de engaño. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Está interesante eso. Y luego dice, así ustedes lo aprendieron ¿de quién? Epafras no es como Pablo siendo media lengua, que no, Pablo, no, es Epafras, no Pablo. ¿A dónde voy? Pablo y Timoteo, su acompañante, dice que ellos oyeron de la fe, no que la presenciaron, no que la vieron, no que la vivieron. Y Pablo también dice que ellos aprendieron esa fe de parte de ¿quién? De Epafras. Con esto quiero decirte que la iglesia en Colosas y Pablo no se conocían personalmente. Tú dices, bueno, eso no importa. Eso importa. Es un detallito. De hecho, solo para que lo veas, Colosenses capítulo 2, versículo 1, lo puedes abrir tú también, literalmente aquí dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y los que están en la Odisea y por quienes. Todos los que no me han visto en persona. Pablo tenía una lucha con él, con ellos, esto es muy interesante y es único en todas las epístolas de Pablo. ¿Por qué la lucha? Tú puedes inferir, tú puedes imaginarte por qué. Es más fácil que llegue una falsa doctrina cuando no lo has escuchado de parte del apóstol mismo. Hay muchas inferencias que no te quiero mencionar, solo quiero, porque a alguno de ustedes le encanta como la investigación y a todos nos conviene un poco de conocimiento, les explico súper brevemente de dónde sale la iglesia de Colosas. A diferencia de las otras iglesias que tú tienes ahí en el Nuevo Testamento, que si Colosenses, que si Corintios, que si Efesios, que Pablo siempre las planta, la iglesia en Colosas no la plantó Pablo, la plantó Epafras y funciona de la siguiente manera.
Pablo enseñó en el área de Colosas. Esa área se llama Asia Menor. Hoy en día es Turquía. Él enseñó en esa área. Lo puedes ver en Hechos capítulo 19. Él está ahí predicando súper bien. Epafras se convierte mientras Pablo se está predicando. Bien, me siguen conmigo. Ready. Epafras, que escucha el evangelio, se convierte. Él va a Colosas porque él esté ahí y él inicia esa iglesia. ¿Cómo? Como seguro algunos de ustedes se han convertido aquí mismo. Alguien conoció el evangelio, alguien va y le predica el evangelio a alguien más, te invitó aquí, tú llegaste aquí y conociste al Señor también. Alguien te invitó y conociste al Señor aquí, levanta la mano por favor. Así inició la iglesia de Colosas. Epafras conoció al Señor a través de Pablo. Epafras llegó a Colosas y predicó el evangelio. Así inició la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que Colosas, la iglesia de los colosenses, empieza a tener problemas. Se mete en falsa doctrina, se mete en malas conductas. Y Epafras dice, déjame ir donde Pablo, porque él fue que me enseñó a mí. Él llega donde Pablo, que está encarcelado en Roma, y adivina qué le pasó. Como no hay mal que por bien no venga, o al revés. Epafras también termina preso. Y ahora está Epafras con Pablo, que dicho sea de paso, fue un buen tiempo de discipulado, yo me imagino, porque están presos que van a hacer si no leen la Biblia y estudiar juntos. Y en ese tiempo que están juntos, encarcelados, lo vamos a ver cuando acabemos la carta, Pablo envía a un hombre llamado Tíquico. Les sigo diciendo que hay mucho nombre bíblico que ustedes no están utilizando. Todo el mundo le quiere poner Juan. Ahí está Tíquico. Pablo envía a Tíquico con la carta de Colosas, o la carta a los colosenses, junto con la carta de los Efesios, junto con la carta a Filemón. Lo manda a Tíquico junto y le dice, hey, llévame esas cartas y déjale saber a los hermanos de qué ha pasado. ¿Ready conmigo? Gracias, pastor. Muy amable. ¿Y de qué nos sirve eso? De muchísimo. ¿Por qué? ¿Tú notaste cómo empieza el texto? Viene el versículo 3 ahí. Primeras 4 palabras, ¿cuáles son? Damos gracias a Dios. Nota cómo Pablo trataba a una iglesia que él no plantó. Pablo nunca ha visto a estas personas en persona. Y sin embargo, él ora por ellos, él los llama hermanos, él les manda una carta, él los apoya, él no los trata con ninguna diferencia de otra iglesia que él no haya plantado. No es como que Pablo dice, Epafras, esa iglesia la plantaste tú, resuelve tú. Ya yo tengo a los corintios, papito, déjame yo encargarme de lo mío y tú resuelve con los colosenses. Esos son mis hermanos, vamos a servirlos. Nosotros no tenemos ningún título de propiedad. Donde sea que el evangelio esté creciendo, nos gozamos. Y si podemos servirles, les servimos. El nombre que tenga afuera no importa, el nombre que tiene adentro es Cristo Jesús, hermanos, santos y fieles. Y por eso, por favor, iglesia, presta atención. Mira a Epafras. Este Epafras solo se menciona aquí. No es como Pablo, ni siquiera como Timoteo. Epafras. No es un apóstol, no. Pero ¿qué se dice de Epafras? Dame alguna característica. Examen. Piedra. Wake up. Examen. Características de Epafras. Primera. Wow, así empezamos fuerte. Fiel. ¿Qué más? Servidor. Wow, vamos bien. ¿Qué más? Consiervo, me dijeron. ¿Qué más? Amado. Wow, ¿qué más? Hay más ahí. Ya dijimos. ¿Qué más? Que es de Cristo. Wow, ¿qué más? Que es de parte nuestra. Y si le metemos, podemos inferir, es predicador, es evangelista, es administrador, porque plantar una iglesia no es fácil. O sea, el hombre es un emprendedor que llegó a Roma, llega de Colosas a Roma así en cualquier momento. De todo uno puede inferir también. Epafras se puso en eso, hizo de... Oye, bendito sea Dios por Epafras.
Bendito sea Dios por Epafras. Sin él, humanamente hablando, el evangelio no llega a Colosas. Piensa en tu vida en quién fue tu Epafras. Ahora mismo piensa quién fue el Epafras que te llevó a Cristo. Tal vez no fue el increíble apóstol Pablo, quizás no fue un hombre que tenía demasiado conocimiento, quizás estaba equivocado en algunas áreas, pero bendice al Señor por el Epafras que llegó a tu vida. Dime si dices amén. Oye, gracias, Señor. Tal vez no fue el más preparado, pero te llevó a Jesús. Y eso es tan sano porque te quiero decir algo ahora. Tómalo de alguien que te ama. Si vienes criticando tu otra iglesia, te vas a ir criticando esta iglesia. No veo a nadie tirándole foto a la imagen, pero miren, tírale foto en el corazón. Porque aquí hay muchísimos problemas también. Y este Epafras, ojalá yo sea medio siervo que lo que fue Epafras. Que ser menos siervo que el siervo que te llevó a Cristo. Somos todos pecadores, somos todos mendigos, eso es verdad. Que amamos a aquel que nos da gracia y queremos servirle fielmente. Lo que me lleva al segundo punto. Cuando la gracia llega, brota un fruto dulce. Pablo inició su carta hablando maravillas de esta iglesia en Colosas. ¿Recuerdan? Si no estuviste aquí, no hay ningún problema. Solamente ve los primeros 2 versículos. Dice que fue Pablo y dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, Dios y Padre. Maravillas, está hablando Pablo. Y yo les decía que ser santos y fieles no es una designación moral, es una declaración celestial. Desde el cielo Dios dice, santo, fiel. Y ahora Pablo nos dice, si eso es lo que ocurre dentro, mira cómo se mira por fuera. El fruto de la santidad, el aroma de la fidelidad, escuchan cómo es. Él lo hace a través de esta juntilla que es dinamita. Cuando estas 3 cosas se juntan, esto es explosivo, es absolutamente explosivo. 1, díganlo ustedes. 2 y 3. Cuando esas 3 cosas están, algo bueno va a explotar. Fe en Cristo Jesús, amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Vamos a verlo, vamos a detenernos a verlo. Juntos, iglesia. Primero él habla de fe en Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos obsesionados con Jesús. ¿De verdad? Es un asunto que hasta la gente se burla de uno. Si a ti no te han relajado por tu fe o han hablado de mal de ti por tu fe, dale tiempo al tiempo. O no estás en la fe o dale tiempo al tiempo. Los cristianos estamos obsesionados con Jesús, por Jesús, de Jesús. Si hay un fruto que se espera de todos los cristianos es esa confianza personal en Cristo. Es que esto no puede faltar en el caminar del discípulo. Todo lo otro va a llegar con el tiempo, pero tú eres discípulo si tienes fe. Si no tienes fe, no eres. Dicho de otra manera, la vida del cristiano es una vida de fe. Se empieza por fe y es para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No es solo hasta el final del camino, cuando el tiempo se acabe, es que la fe se vuelve vista. Mientras tanto, es por fe. Y te digo algo, es absolutamente contraintuitivo eso para la naturaleza humana. Yo no sé ni cómo más decirlo, la verdad, porque me falta el lenguaje, me faltan las ilustraciones, me faltan las palabras y porque yo también soy humano.
Pero es que funciona de la siguiente manera. Tan pronto yo recibo algo, yo digo, ¿y ahora qué yo tengo que hacer? Desde que yo escucho que es por gracia, por medio de la fe, yo digo, sí, claro, pero ¿y ahora qué yo hago? Hermano, el corazón de la Escritura es que Dios te salva por fe, por gracia. Y tú dices, sí, 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 claro que sí, amén. ¿Y qué hago ahora? Tú quieres hacer obra, por fe y para fe. Sí, 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 claro que sí, amén. ¿Y cuáles son las obras que me tengo que hacer? ¿Pero tú has entendido la fe? No, 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 no. Sí, 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 pastor, por fe. ¿Y tú estás haciendo esas obras en fe? No, déjeme. Mira, la fe te dice, cree, descansa, confía, deposita tu fe en el Señor Jesucristo, descansa en el Señor Jesucristo, ve donde el Señor Jesucristo, encuentra tu identidad en el Señor Jesucristo, descansa en la obra del Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Y ahí ustedes están esperando yo diga, sí, pastor, pero ¿y entonces? Cree, ve, descansa. Eso es más difícil que actuar. Pregúntale a Adán y a Eva en el cielo. No sé si lo vas a un momento incómodo. Cuando tú le digas, pero ¿por qué usted no le creyeron la palabra del Señor? Si lo tenían todo, ¿por qué no creyeron la palabra del Señor? Deposita tus fuerzas, tu mente, tus energías, tus anhelos en Cristo y descansa en Él. Ojo, dice el texto, por su fe en Cristo Jesús. No es fe en la fe. Hay un abismo de diferencia que tiene en el centro del infierno entre la fe y la fe en Cristo Jesús. No es que todo va a estar bien. Eso no es. No es fe de que mañana todo será mejor. No es fe en ti mismo. No es creer en ti, que tú puedes, dale. No, no es nada de eso. Eso también son obras. No es eso, es fe en Cristo. Los cristianos estamos tan obsesionados con Jesús que hablamos de Él, le cantamos, le oramos, pensamos en Él, confiamos en Él, le alabamos, lloramos por Él, descansamos en Él y solo si Él va adelante nos movemos. Dime si tú dices amén de verdad. Y si Él se queda ahí, tú dices, yo me quedo aquí mismo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, sí, es verdad, pastor. Sin fe en Cristo. Mira cómo lo decía Ambrosio, allá hace mucho en el siglo IV. No confíes en las riquezas, porque tales cosas se quedan aquí. Solo la fe te acompañará. Y la rectitud irá contigo si la fe ha guiado el camino. Fe en Cristo Jesús. Sigo. Amor por los santos. Porque Dios no necesita mis buenas obras, pero mi prójimo sí. Dios no necesita nada de mí, pero el que está al lado mío sí. La fe es algo entre nosotros y Dios. Y es algo que hasta tiene un increíble elemento emocional, espiritual y hasta pareciera teórico, pero el amor por los santos. Lo emocional, espiritual y teórico se acaba rápido porque pasa muy rápido a lo real, práctico. Ojo, debido al lugar donde estamos, debo aclarar, esto no tiene nada que ver con idolatría. No es, tú sabes, amor por San Lorenzo o tener limpiecita, el amor que uno le tiene a esa virgencita de qué sé yo no me sé, la virgencita de la Altagracia. No es amor por esos santos. Recuérdense que santos en la Escritura se refiere a esto, a los santificados por Dios, no es a los muertos, es a los vivos. Y lo que Pablo está diciendo es que los colosenses se amaban entre ellos. O sea que Pedro amaba a Lorenzo y María amaba a Yamilca. Yo creo que aquí no hay Lorenzo ni Yamilca. Ahorita, hey, Lorenzo, Yamilca, felicidades, gracias. No me acordaba de ustedes, perdónenme. Lo que este texto está diciendo es que Pablo había escuchado que él daba gracias a Dios porque los colosenses se amaban, se escuchaban, se seguían, se servían. Tú sabes que se perdonaban entre ellos. Se buscaban cuando uno estaba perdiéndose.
Este es el tipo de vida al que la fe en Cristo nos llama. Porque es un asunto, tú lo sabes, ya si ya tienes un mes aquí o dos. Tú llegas aquí el primer domingo y dices, oye, qué diferentes son la gente. Wow, mira cómo todos sonríen. Dale 2 semanas, dale 3. Yo creo que, perdón, que yo creo, yo estoy convencido que esta es la mejor iglesia del universo, de verdad. Y está compuesto por gente, pecadores, santos y fieles, que pecan, que fallan, que se equivocan. Y por tanto, como el Señor llama a pecadores, Él llama a perdonadores, que tienen que ser pacientes unos con otros, que tienen que pasar por alto faltas, que a veces uno ofende al otro y el otro no toma la ofensa y tú sabes qué hace, lo ama y se ríe en vez de llorar y pide perdón. Por eso el fruto del Espíritu es, no me digan todo lo que van después, empiecen con el primero, amor. Y entonces tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Quítale el amor para ver si tú vas a tener todos los otros. Nadie puede vivir solo y para vivir con otro hay que amar. Y dice, amor por quienes, los santos. Es fácil amar a uno que se trate como a ti te gusta, tú sabes. Y hay gente, gracias a Dios en esta iglesia hay personas que son fáciles de amar. Yo lo voy a decir. Es difícil no amar a Abraham. Hay gente así. O sea, un Abraham, Priscel, que no, ojalá y Priscel no esté por ahí. Hay personas que son tan fáciles de amar, un bubuche. Hay gente que tú la amas así porque y luego estamos nosotros. ¿Ok? Que tenemos, están los círculos que tú como, están los cuadrados y luego estamos los oblicuos. Que como sea que tú lo agarras, hay una espina y tú dices, pero ¿y cómo es que hay que entrarle? Con el Espíritu de Dios. Porque ahí dice amor por los santos, amor por los lindos y amor por los feos, por los ricos y por los pobres, por los maduros y por los necios, por los jóvenes y por los viejos, por los prudentes y por los que Dios los bendiga. Amor por los santos, ya que Dios los ama, nos toca amarlos. Pues si Dios los amó, Él siendo perfectamente santo, ¿qué tú crees que su pecado te molesta a ti? ¿Qué tú piensas al Dios 3 veces santo? Porque al final cada pecado no es contra ti, es contra Él. Y Él los cubre con su gracia y tú lo vas a llenar de desgracia. Cúbrelo también. Así que fe en Cristo, amor por los santos, pero ¿por qué? A causa de la esperanza que está en los cielos, porque la oscuridad desaparece. Escucha, yo te digo esto con total certeza. Si estás en Cristo, lo mejor está por venir. De verdad, quien mejor serás todavía no ha llegado. Tus mejores momentos verdaderamente están del otro lado de la eternidad. Así que tú puedes soportar los sufrimientos de este tiempo presente que no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros se va a revelar. No son dignos, es como, o sea, Pablo está buscando la manera de decirte, es que no son dignos de ser comparados. Es como que el sufrimiento del tiempo presente, cuando tú ves la eternidad, es como, mira esta cucaracha, ¿qué es este sufrimiento? Es que no va en la balanza. Cuando tú lo comparas con la gloria con la que ha de ser revelada. Pero eso no es solo con la estrechez y la debilidad económica y el dolor. Que sí, pero no es solo eso. Es que cada vez que tú perdonas, tú lo haces en base a aquel que va a ser balance de todas las cosas en la eternidad. Tú dices, mira, si Cristo te perdona, yo te perdono. ¿Cómo no te voy a perdonar? Y tú piensas, es que si Él no está en Cristo, ¿qué es su pecado contra mí, contra el pecado contra Dios? No, yo paso por alto esa ofensa, olvídate de eso. Y si tú sufres alguna injusticia, tú dices, ninguna lágrima mía el Señor la va a olvidar.
En la eternidad todo tendrá sentido. Y cuando tú tienes que negarte a ti mismo, que tú ves algo, no, yo voy a cargar mi cruz. Tú dices, el Señor tiene algo mejor para mí. Él lo vale. Su causa lo vale. Yo me alejo de eso, yo me acerco a Jesús. Él lo vale. Porque dice que nuestra esperanza está en los cielos, porque Cristo está en los cielos. No está en el cielo, fíjense. Nuestra esperanza no es el cielo, es aquel que mora en los cielos. Nuestra esperanza es nuestro Dios. No es, no es como de sacarnos la loto y que estamos jugando la loto a veces. Es que es certera. Es absolutamente certera. Le voy a dar 2 ejemplos para poder tratar de servir a nuestra audiencia en piedra y me sirve a mí mismo también mientras pienso en esto. Pienso en Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? Este hombre de Dios que como él no había habido nadie, pero en un momento está sufriendo injustamente y la duda empieza a llegar. Empieza a hallar tropiezo y manda a decirle: Jesús, ¿eres tú? ¿Y qué le responde el Señor? Normalmente nos recordamos la primera parte. ¿Qué le responde? Díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen. ¿Y qué más le dijo? Que los muertos resucitan. Que los muertos resucitan. Juan, ten esperanza en que viene. En que vine. Y también pienso en otra conversación que no puedo olvidar. Es de la mejor obra de ficción del universo. Y ya se va a acabar el año, yo solo puedo usar 2 ejemplos al año. Frodo está exhausto. Ya no puede cargar el anillo más. Ya está absolutamente exhausto, no puede más. Acaba de cometer un error. Lo único que lo mantiene sano es el amor de su compañero Sam. Y Sam entonces le explica por qué él sigue. Así dice la cita. Lo sé, señor Frodo, todo está mal. No deberíamos estar aquí, pero aquí estamos. Es como en las grandes historias, señor Frodo, las historias que realmente importan, llenas de oscuridad y peligro. ¿Cómo podría el mundo volver a ser como era cuando tanto mal ha pasado? Pero al final, solo es pasajero como esta sombra. La oscuridad acabará, un nuevo día vendrá, y así como brilla el sol, brillará más radiante. Y los que estaban en esas historias siguieron adelante porque se aferraron a algo. ¿Y a qué nos aferramos, Sam?, pregunta Frodo. A que hay bondad en este mundo, señor Frodo, y que vale la pena luchar por ella. Hay bondad en este mundo. Ten esperanza. Ten esperanza que los cielos vienen. Lo cual me lleva a nuestro último punto. Cuando la gracia llega, brota un fruto dulce que Dios mismo hace crecer. Yo te voy a poner el texto completo aquí, solo para que me acompañes a ver esta verdad, que a mí me trae tanto descanso. Yo quiero que tú veas cuán involucrado está Dios en tu vida, en tu crecimiento, en tu fruto. Míralo, que hay de todo, ¿verdad? Por un lado, Pablo está haciendo ¿qué? ¿Dando qué? Gracias. ¿A quién? Ok. Pablo está dando gracias a Dios. Pero, ¿por qué? Tú dices, por todo lo que dice ahí. Sí, yo sé. Pero él da gracias a Dios porque Dios inició esta iglesia, dice ahí. Pues dice que hemos oído de su fe en Cristo. Eso en resumen, porque Dios inició esa iglesia. Pero ¿quién inició esa iglesia? Yo era un rato explicándosela. Epafras. Pero él le está dando gracias a Dios. ¿Quiénes son creyentes aquí, cristianos? Levanten la mano, bajen la mano. ¿Quién dice aquí que Dios lo salvó? Levanta la mano. Bajen la mano.
¿A quién otra persona le predicó? Levanta la mano. Fue otra persona que le predicó y así se convirtió. Bajen la mano. Pero no fue Dios que lo salvó. A través de esa persona. Tú sabes que Dios salvó milagrosamente a Pablo. ¿Tú has oído la historia ahora? Absolutamente milagrosamente a Pablo. Y si tú conoces la historia, Dios manda a Pablo milagrosamente a Éfeso. Y si tú conoces un poco tu historia, tú sabes que Dios salvó milagrosamente a Epafras. Nada más recuerda cómo Dios te salvó a ti. Así salvó milagrosamente a Epafras. Y así salvó milagrosamente a los colosenses. Cada vez que Dios salva a alguien, ese es un milagro. Él resucita a un muerto. Una persona que estaba diciendo lo que le diera su gana, Dios dijo, ven, venga. Y uno, ¡wup! Tú estabas haciendo lo que te diera tu gana. Cada vez más de mal en peor. Tú podías ser un muchacho de tu casa, perdido en tu casa. Y Dios dijo, mira, ven. O tú podías ser un muchacho de la casa de cualquiera, perdido en todas las casas. Y Dios dijo, ven. ¿Quién dice amén a eso? Dios dice, ven, y tú dices, voy. Y de pronto Jesús se hace tan dulce a ti que estás tú aquí cantando, te deseo más que a la vida, más cada día. ¿Cómo estás tú diciendo eso? Por la gracia de Dios. Así que Pablo dice, gracias a Dios, pero eso no es todo. Dice en el versículo 4 que da gracias a Dios porque ha habido de su fe en ¿quién? Fe en Cristo Jesús. Dime una cosa, ¿qué de Cristo no es un milagro? Es una cosa como totalmente incomprensible. Yo no sé cuántos años tengo estudiando teología y lo único que yo estoy absolutamente seguro es que yo sé menos ahora. O sea, es como que tú te sientas a conocer la persona de Dios y te das cuenta que no es ni una piscina, ni un río, yo no sé qué es lo que es. Tú te metes ahí adentro y tú terminas como, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que hay más? Pensemos en Cristo Jesús. ¿Su nacimiento cómo fue? Un milagro. Una virgen de pronto concibe. ¿Y quién fue que se hizo hombre? Dios, la segunda persona de la Trinidad, decimos como que eso no hace mucho sentido. No, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios piensa en Dios, eso es quien Dios es. Pero Él no fue creado, sino que fue engendrado. Ok. Es cierto, sin lugar a dudas, pero ok. La segunda de la persona de la Trinidad, cuando Dios piensa en Dios, se hizo hombre, nació de una virgen y se hizo siervo. El dueño de todo el universo se hizo siervo. Que me encanta como los 4 evangelistas presentan que un par de panes y unos peces, miles se alimentan. Dame datos. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque después uno termina diciendo que fue alquimia. Explícame un chin qué fue lo que pasó. Un par sin... Porque es que en un sentido es esto, es que ellos estaban eran tantos los milagros. O sea, Jesús esta tormenta, no solo que camina por el mar, es que camina por las tormentas en el mar. O que está durmiendo y hay una tormenta encendida. Están los apóstoles cuando ya no saben qué hacer, lo levantan. Y Cristo, ya. Para abajo. Y tú, ¿qué de Cristo no fue un milagro? Que llegaban los demonios y hacían un desorden. Y tú, pero dime más. Leprosos. Y todavía más increíble, que por lo menos por 3 años, eso sin hablar de cómo él aguantaba a sus hermanos. Por 3 años aguantó la necedad de sus discípulos, la incredulidad de los fariseos. Los hombres más entendidos de todos los tiempos iban donde él y Jesús le daba un selecciona y se equivocaban en todas. Falso y verdadero, se equivocaban. Explica, se equivocaban. Y Cristo pacientemente soportó todo eso constantemente. Y no solo eso, soportó la cruz. La peor de las ofensas creadas, al ser nunca creado. Y no solo eso, sino que dejó la tumba vacía. Todavía hoy, ¿qué de Cristo no es un milagro?
Y aquí le dice así, en 2 versículos, Dios el Padre, gracias, nuestra fe en Cristo. Y en el versículo 8 nos dice, Él nos informó acerca del amor de ustedes ¿en quién? El amor en el Espíritu. Yo no tengo que convencerte que tú tienes al Espíritu de Dios si lo tienes. Y que el amor que tú has mostrado viene absolutamente de parte de Dios. Que dentro de ti salen esos ríos de agua viva, que de pronto tú que estabas lleno de rencor, ahora tienes amor por esa persona. Y tú no puedes ni explicarlo. El Espíritu de Dios. Tú que estabas lleno de ira, ahora eres paciente. Y tú dices, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo obrando en ti. Escucha, iglesia, si tú estás en Cristo, tienes todo de Dios a tu favor. Todo del Padre, todo del Hijo, todo del Espíritu está a tu favor. Si estás en Cristo, tienes a todo de Dios a tu favor. Oye, dime si no le das gloria a Dios por eso. Por eso dice el versículo 6, que esta esperanza que escucharon antes, ¿qué está haciendo? Está dando fruto constantemente y creciendo. Es que como que no tiene de otra. Yo tenía tanto deseo de ser un ejemplo de LeBron y Bronny, pero entonces mis cuñados, que son quienes me dan, debería darle la gloria a ellos, son quienes me dan los ejemplos de pelota y de basquetbol y todo eso. Sin darse cuenta me dijeron que Bronny nada más jugó como 2 minutos y que era más, entonces no funcionó. Así que no funciona ahí. Aquí sí funciona. Si tú tienes a Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu obrando a tu favor, ¿tú crees que tú no vas a dar fruto? ¿Qué va a fallar? Que todo de Dios está metido ahí. He don't miss. Dios no falla. O sea, Dios no falla. Cuando tú ves que Dios di que tira y di que picó y que ay falló, eso se llamó lo di en la tumba de Jesús. Y fue la mayor victoria del universo. Así que, mira, tú vas a dar fruto. Si estás en Cristo, tú vas a dar fruto. ¿Y cómo yo sé si yo estoy en Cristo? Bueno, aquí dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El fruto del Evangelio va a dar fruto. Lo está dando, de hecho, en todo el mundo. En todo el mundo lo está dando. El Evangelio da frutos. El Evangelio constantemente te hace crecer. El Evangelio es imparable. Una semillita chiquitica que tú la tiras, un granito de mostaza, y da un árbol que nadie lo puede detener. Ese Evangelio te hace entrar al cristianismo. Ese Evangelio te hace avanzar en el cristianismo. Ese Evangelio cuando te pierdes te trae de regreso al cristianismo. Y te voy a decir algo a ti. Si tú sientes que tú estás en un nivel que ya, pastor, gracias, yo necesito algo más profundo que el Evangelio. Tomaste una esquina equivocada. Te pasaste de la calle, tienes que dar reversa. Si sigues vas a terminar en otro país. El país de Cristo es el país del Evangelio. Donde Dios Padre, Hijo y Espíritu están obrando es a través del Evangelio. Es a través de este mundo donde el Dios perfecto, santo, justo, bueno, se hizo siervo y dio su vida, dio a su Hijo por amor a nosotros, por amor a ti. Este es el Evangelio, que aquel que cree que Jesús, el hombre perfecto, murió y dio su última gota de sangre por aquel que no merecía nada y resucitó como lo que es el Rey del universo. Ese es el Evangelio que si tú lo crees, tú pasas de ser un vil criminal a un santo y fiel hijo de Dios. Y Dios no devuelve. Así que tan pronto tú crees eso, tú empiezas a dar fruto. Tú empiezas a ser transformado. Tú eres perdonado, justificado, lavado.
Y tú no tienes que estar buscando para adentro. Y entonces ahora tú miras para arriba y Él te dice, ven, hijo mío. Ven, hijo mío. Desde hoy en adelante tú estás conmigo en el paraíso. Estás sentado con Él en el trono de Dios. Tú dices, ¿pero qué hago yo aquí? Que yo no merezco nada. Así mismo es. Y lo tienes todo porque Él te lo regala. Ese es el evangelio que si tú lo crees, si estás en Él, tienes todo de Dios a tu favor. Todo. Si tú no estás en Él, tú tienes todo de Dios en contra. Yo eso no te tengo ni que convencer. Tu conciencia te lo acusa. Tú lo sabes. Tú lo has estado sintiendo. Tus pecados te cargan. Las consecuencias las has estado viviendo. Las consecuencias te están ahogando, te van a ahogar, lo puedes sentir. Dios tiene dos modos para nosotros los hombres. Dios puede ser tu padre o Dios puede ser tu juez. Cristo puede ser tu abogado, puede ser tu salvador. Todo el que se arrepiente y viene a Él, Él no lo echa fuera. Todo el que quiere hacerlo a sus fuerzas, tendrá que encontrarse con Él como juez. Esta perfectamente puede ser la mañana, puede ser el día a través del cual tú pasas de ser alguien que lucha con sus fuerzas a alguien que cree por fe en el Hijo de Dios perdonador. Que cree esta sencilla verdad, que por el Evangelio los hombres chocamos de frente con el Hijo de Dios y en su gracia, en vez de nosotros ser fulminados, Él murió y por su gloria resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, te exaltamos como Rey, te alabamos como Salvador y te rogamos como Padre, Dios Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra necedad. Nosotros queremos ser una iglesia que te busca, que te recibe, que se arrepiente y que se goza en ti. Así que aún en esta misma mañana, Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a gozarnos y ayúdanos a arrepentirnos, porque oramos en Jesús. Amén.